Buenas tardes con todos. Soy Merly Odalis Requetaful, médico residente de quinto año en la subespecialidad de neonatología del Hospital Nacional Eduardo Rebagliati Martins. A continuación, les voy a dar una pequeña actualización sobre lo que son los pasos iniciales en la reanimación cardiopulmonar de los neonatos. A manera de introducción, decirles que de 100 nacimientos, 10 van a necesitar ayuda para comenzar a respirar y uno va a necesitar medidas intensivas de reanimación para poder restaurar su función cardiorrespiratoria. Y en caso de que haya esta transición patológica inadecuada, la reanimación eficaz va a reducir el riesgo tanto de mortalidad como de morbilidad. La mortalidad en nuestro Perú es de 11.5 por 1000 recién nacidos, según datos del MINSA. Entonces ahí radica la importancia de este. Como objetivos, queremos capacitar sobre el uso oportuno y correcto de los pasos iniciales de la reanimación neonatal, reforzar conocimientos sobre los cambios fisiológicos que ocurren el, durante el parto y después del parto, ¿no? Determinar factores de riesgo que pueden ayudar a predecir qué bebés exactamente van a necesitar reanimación y vamos a aprender cómo reunir y verificar los suministros y equipos de reanimación, cómo formar un equipo de reanimación y por último, cómo realizar una evaluación rápida del recién nacido. Entonces, en el primer punto, hablando de los fundamentos de la reanimación neonatal, tenemos que hablar del feto. Y acá tenemos que recordar que antes del nacimiento los pulmones fetales no participan en el intercambio gaseoso. Y el oxígeno que va a utilizar el feto va a ser suministrado gracias a su madre a través de la placenta. Pero sus vasos pulmonares van a estar contraídos. Igualmente, esos pacientes sí tienen sus alvéolos, pero están llenos de líquido en lugar de aire. Entonces, el oxígeno proveniente de la sangre de su madre se va a difundir a través de la vena umbilical, va a viajar hacia el hígado, se va a unir a la vena cava inferior y de ahí van a ingresar al lado derecho del corazón. Debido a que los vasos pulmonares, como les decía anteriormente, están muy contraídos, solamente una pequeña parte de la sangre va a ingresar hacia el lado derecho del corazón. En cambio, la mayor parte va a evitar los pulmones. ¿Cómo? Cruzando a través de los dos foramen que conocemos. Uno es el agujero oval y el otro es el conducto arterioso. La sangre en la aorta va a ser la encargada de suministrar oxígeno y nutrientes a los órganos del feto y la sangre más altamente oxigenada va a fluir hacia el cerebro y el corazón del fetito. Ahora, parte de la sangre de esta aorta va a volver a la placenta a través de las dos arterias umbilicales para liberar el CO2 que ha recogido, recibir más oxígeno y comenzar nuevamente el trayecto circulatorio, ¿no? Es así como se da la circulación en el feto. Ahora, en el momento del nacimiento hay una circulación transicional, ¿no? Que se van a producir una serie de cambios fisiológicos, que todo va a marcar al inicio del parto, ¿no? Si todo va bien, va a culminar con una transición exitosa de la circulación fetal a la neonatal. Cuando el bebé respira y se aplican las pinzas al cordón umbilical, el recién nacido va a utilizar sus pulmones para este intercambio gaseoso. El líquido de los alvéolos que habíamos dicho que estaban llenos se van a absorber rápidamente y los pulmones se van a llenar de aire. Los vasos sanguíneos pulmonares que habían estado contraídos van a comenzar a dilatarse. Entonces es importante esta transición de la vida fetal a la vida postnatal en el momento del nacimiento. Quien juega un rol muy importante acá es el llanto. El llanto inicial y las respiraciones profundas que realiza el bebé van a ayudar a mover este líquido de las vías aéreas, como se puede ver en el cuadro que estoy señalando. A medida que aumentan los niveles de oxígeno, el conducto arterioso, que es uno de los conductos que les había mencionado, va a comenzar a cerrarse o a estrecharse, ¿no? Y la sangre que se estaba desviada
previamente a través del agujero oval y del conducto arterioso, ahora van a poder fluir desde el lado derecho del corazón hacia los pulmones, ¿no? Y es así como se va a iniciar la respiración postnatal, ¿no? Ahora, demorar el pinzamiento del cordón hasta que la ventilación se haya establecido mejora la función cardiovascular al aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. Es decir, estamos hablando de lo que es la precarga del ventrículo izquierdo. Esto va a resultar en un gasto cardíaco estable y una suave transición al periodo neonatal temprano. Y ahí la importancia de demorar el pinzamiento del cordón, ¿no? Hasta que tengamos una buena ventilación. Entonces, si bien estos pasos iniciales en una transición normal ocurren en un lapso de pocos minutos después del parto, el proceso completo puede demorarse incluso horas o incluso días de acuerdo al recién nacido, de acuerdo a cada caso, ¿no? Entonces, les presento lo que es el diagrama de flujo, donde se van a describir los pasos que hay que seguir para evaluar y reanimar al recién nacido, ¿no? Se va a dividir en 5 bloques: evaluación inicial y la vía aérea, que está con la B, que es de la respiración, la C, que es de circulación, y la D, que son los fármacos. Los rombos nos van a indicar evaluaciones y los rectángulos muestran medidas que pueden ser necesarios. Asegurarse de haber realizado adecuadamente los pasos de cada bloque antes de pasar al siguiente bloque, ¿no? Trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo, bueno, como les decía, el trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo, la comunicación son fundamentales para una reanimación exitosa. Y hay varios acápites que hay que tener en cuenta, por ejemplo, conocer el entorno en el que estamos trabajando, usar toda la información que tengamos disponible. Es muy importante anticiparnos y planificar todos los detalles antes de que nazca el recién nacido. E incluso para un recién nacido que no tenga ningún factor de riesgo, que aparentemente vaya a ser un parto normal, uno debe planificar y anticiparse. Hay que identificar claramente al líder del equipo de la reanimación. La comunicación entre todas las personas que vamos a reanimar debe ser eficazmente. Hay que delegar la carga de trabajo en forma óptima, dirigir nuestra atención de manera inteligente, usar los recursos que tengamos disponibles, pedir ayuda cuando se necesite y mantener una conducta muy profesional. Nos preparamos para la reanimación. Entonces, siempre nacen, ¿no?, algunas preguntas antes del parto que nosotros tenemos que hacerle al personal de obstetricia. La primera pregunta es: ¿cuál es la edad de gestación esperada? ¿El líquido amniótico es claro? ¿Hay algún factor de riesgo adicional? Y lo último que se ha añadido es el plan de manejo del cordón umbilical, que lo vamos a tomar conjuntamente al personal de obstetricia, ¿no? A continuación hablamos cuáles son los factores de riesgo perinatal que van a aumentar la posibilidad de que un recién nacido nazca bien o nazca mal, ¿no? Entonces, los factores de riesgo previos al parto tenemos la prematuridad, o también que sean más de 41 0 séptimos, ¿no? La preeclampsia, la eclampsia, la hipertensión materna, embarazo múltiple, anemia fetal, polidramnios, oligohidramnios, el hidrops, la macrosomía fetal, la restricción del crecimiento intrauterino, las malformaciones o anomalías fetales, y que no haya tenido controles prenatales, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo durante el parto? Que sea un parto por cesárea de emergencia, parto asistido con forceps o ventosas, una presentación de nalgas o presentación anormal, que tenga, el paciente esté en sufrimiento fetal, que tenga un patrón de frecuencia cardíaca categoría 2 o 3, que sea una anestesia general por la patología materna,
desprendimiento de placenta, una corioamnionitis, una hemorragia durante el parto, distocia de hombros, un líquido amniótico teñido con meconio y cordón umbilical prolapsado. Entonces, cuando tengamos estos factores de riesgo, hay que, ya uno debe anticiparse más todavía al nacimiento, ¿está? Que hay que mantener o hay que tener a la mano en todo parto, ¿no? Entonces, dividido en lo que uno va realizando, por ejemplo, para calentar necesitamos un calentador, toallas o mantas calientes, un sensor de temperatura y capa del sensor para reanimaciones prolongadas, gorros, bolsitas plásticas o envoltorios que se utilizan en los prematuros menores de 32 semanas, un colchón térmico en los menores de 32 semanas también. ¿Qué más necesito de suministros? Necesitamos para despejar la vía aérea una pera de goma o una sonda de succión de 10 French o 12 French conectadas al dispositivo de succión instalado en la pared y que debe estar ya regulado a 80 o 100 milímetros de mercurio. ¿Qué más necesito? El aspirador de meconio, necesito el estetoscopio. Para la ventilación debemos tener el flujómetro fijado a 10 litros por minuto, el mezclador o el blender de oxígeno a 21% si son a términos, luego se irá subiendo paulatinamente, ¿no? Y 21 a 30% si son menores de 35 semanas. ¿Qué más necesitamos? Un dispositivo de ventilación a presión positiva, máscaras de tamaño adecuado para bebés prematuros, bebés a términos, sondas de alimentación 8 French y jeringa grande. Para la oxigenación que vamos a necesitar, equipo para proporcionar flujo libre de oxígeno, oxímetro de pulso con sensor y tapa, tabla de objeto de saturación de oxígeno. ¿Qué más vamos a necesitar de material? Si fuera para el momento de una intubación, laringoscopio con hojas rectas, tamaño 0 y tamaño 1. Bueno, doble 0 si fuese prematuros menores de 1000 o menores de 28 semanas. Tubos endotraqueales de varios tamaños, detector de CO2, cinta métrica y tabla de inserción del tubo endotraqueal, cintas adhesivas, tijeras, máscaras laringeas y jeringas de 5 mililitros en caso no que sea una intubación muy difícil. Y como medicamentos también debemos tener a la mano lo que es la adrenalina, la solución salina normal, suministros para colocar un catéter venoso umbilical de emergencia y electrodos, ¿no? Todos los suministros y los equipos necesarios para una reanimación completa deben estar al alcance de la mano y funcionar. El momento que se requiera debemos utilizarlo, no recién ahí comprobar si está funcionando o no. Esta lista es una lista general, ¿no? Pero cada quien debe ajustarla a las necesidades específicas de su unidad. No todos contamos con, por ejemplo, el sensor de CO2, ¿no? Con respecto a lo que es la anticipación de la necesidad de reanimación, está acá según la clase de recomendación y el nivel de evidencia del Pediatrics 2020. ¿Y qué nos dice? Por ejemplo, nos dice que cada nacimiento debe ser atendido por al menos una persona que pueda realizar los pasos iniciales de reanimación neonatal e iniciar la ventilación a presión positiva. Y su única responsabilidad va a ser el cuidado del recién nacido. Esta clase de recomendación es uno, quiere decir que los beneficios sobrepasan altamente los riesgos, ¿no? Y con respecto al nivel de evidencia, hay suficiente nivel de evidencia para poder recomendarlo, ¿no? Antes de cada nacimiento, se debe utilizar una herramienta de evaluación de factores de riesgo estandarizada para evaluar el riesgo perinatal y formar un equipo calificado sobre la base de este riesgo. Antes de cada nacimiento se debe utilizar una lista de verificación de equipos estandarizados para garantizar la presencia y el funcionamiento de los suministros y equipos necesarios para la reanimación completa. Al anticipar un parto de alto riesgo, se debe completar una reunión informativa del equipo de reanimación para identificar posibles intervenciones y asignar roles y responsabilidades. Como podemos ver, todas estas recomendaciones
tienen una clase de recomendación 1, ¿no? Con buen nivel de vivencia. Con respecto a lo que es el manejo del cordón umbilical, y lo mencionamos en el momento de la fisiopatología y en el momento de el plan de manejo del cordón, que lo vamos a hacer juntamente con ginecología, nos recomienda que para los bebés prematuros que no requieren reanimación al nacer, es razonable retrasar el pinzamiento del cordón por más de 30 segundos. Para los recién nacidos a términos que no requieren reanimación al nacer, puede ser razonable retrasar el pinzamiento del cordón por más de 30 segundos. Para los recién nacidos a término y prematuros que requieren reanimación al nacer, bueno, no hay pruebas suficientes para recomendar el pinzamiento temprano del cordón versus el pinzamiento tardío del cordón. Esto se irá dilucidando en estudios posteriores, ¿no? Porque todavía no hay un señalamiento firme con respecto a la última recomendación. Para los bebés nacidos con menos de 28 semanas de gestación, no se recomienda ordeñar el cordón. Y esto es, como vemos, una clase de recomendación 3, es decir, que más bien tiene efectos adversos. Entonces eso hay que tener en cuenta. Y por último, colocar a los recién nacidos sanos que no requieren reanimación piel con piel después del nacimiento puede ser eficaz para mejorar la lactancia materna, el control de la temperatura y la estabilidad de la glucosa en la sangre, ¿no? Ahí en la gráfica podemos ver cómo a un recién nacido le están haciendo contacto piel a piel con su madre, ¿no? Ahí un pequeño resumen entonces de lo que es el fluxograma de lo que es la reanimación, y empieza, ¿no?, con el asesoramiento prenatal, una reunión informativa del equipo, la verificación del equipo, se da el nacimiento. Inmediatamente hay 3 preguntas claves que nos debemos hacer. La primera es edad gestacional, es decir, nació a término, tiene buen tono o respira y llora. Si la respuesta es sí, permanece con su madre para realizar los pasos iniciales y los cuidados de rutina en el pecho de su mamá, ¿no? Si la respuesta es no, inmediatamente empezamos a lo que es proporcionar calor, secar, estimular, posicionar la vía aérea y succionar si es que fuese necesario, ¿no? Bueno, en los pasos iniciales de la atención del recién nacido, es importante la temperatura. ¿Y qué nos dice la evidencia de acuerdo a eso? Con grado de recomendación 1, que la temperatura de admisión debe registrarse de forma rutinaria, que la temperatura de los bebés recién nacidos debe mantenerse entre 36,5 y 37,5 después del nacimiento hasta la admisión y su estabilización. Debe evitarse la hipotermia, es decir, temperaturas menos de 36 grados debido a un mayor riesgo de resultados adversos. La prevención de la hipertermia, o más de 38 grados, es razonable debido a un mayor riesgo de resultados adversos, ¿no? Lo ideal es proporcionar calor en una cuna radiante con servocontrol, teniendo como objetivo entonces una temperatura de 36,5 a 37,5. Una vez que se han completado nuestra evaluación rápida, los pasos iniciales en un bebé vigoroso debe realizarse en el pecho, en el abdomen de su madre. El calor lo va a mantener mediante el contacto directo piel a piel y cubriendo al bebé con una toallita o manta tibia. En el caso de los recién nacidos prematuros y los bebés no vigorosos, los pasos iniciales son diferentes porque pueden requerir intervenciones adicionales. En este caso se debe colocar al recién nacido en la cuna radiante. De esta manera el equipo va a tener un fácil acceso sin causar pérdidas excesivas de calor. Se le debe dejar descubierto para permitir una visualización completa y que el calor radiante le llegue directamente. La piel húmeda va a aumentar las pérdidas de calor por evaporación, por lo tanto hay que colocar al bebé sobre una manta tibia y secarlo suavemente cualquier líquido. Una vez que se moja esta toallita, hay que cambiarlo por mantas secas y calientes. Secar al bebé con frecuencia va a proporcionar estimulación suficiente para iniciar la respiración. Sin embargo, si no lograría respirar o respira con dificultad, se le puede dar una breve estimulación táctil adicional.
Estimulación vigorosa no se recomienda, no es útil y puede causarle daños y lesiones al recién nacido. Está totalmente contraindicado lo que es sacudir al recién nacido. Los pasos iniciales de la atención del recién nacido es colocar en posición la cabeza y el cuello, la famosa posición de olfateo, un rollito que se puede poner debajo de los hombros del recién nacido sin sobreextender el cuello. Se eliminan las secreciones solo si fuese necesario y ahí se ha puesto un asterisco aclarando que cuando es necesario, solo si el bebé no está respirando, si tiene una respiración entrecortada, si exhibe un tono pobre, si las secreciones están obstruyendo la vía aérea y ahí es importante aclarar que no se debe aspirar por aspirar, no se deben aspirar secreciones de la boca, sino las que obstruyen la vía aérea. ¿Cuándo más voy a aspirar? Si el bebé tiene dificultad para eliminar sus secreciones y si hay líquido teñido con meconio o si yo preveo que ya voy a iniciar ventilación a presión positiva. Eh, recordar que la boca siempre es antes que la nariz y que habíamos dicho que la aspiración debe estar regulada en 80-100 milímetros de mercurio. ¿Y por qué evitamos esa succión enérgica y profunda? Porque muchas veces podemos provocar lo que es un reflejo vasovagal y empeorar la situación del recién nacido, ¿no? Ahora, si el recién nacido persiste en apnea, de todas maneras, la principal medida que se hace es iniciar la ventilación a presión positiva. Así que hay que recordar que la ventilación de los pulmones es la medida más importante y eficaz durante la reanimación del recién nacido. ¿Qué nos dice la evidencia de acuerdo a despejar la vía aérea y la estimulación táctil? Pues nos dice con grado de recomendación 3 que no se recomienda la succión oral, nasal, orofaringea o endotraqueal de rutina de los bebés del recién nacido, cosa que ya lo habíamos descrito, ¿no? Y que con muy buena evidencia no se recomienda. En los bebés que parecen tener un esfuerzo respiratorio ineficaz después del nacimiento, la estimulación táctil es razonable. Se puede considerar la succión si se requiere ventilación a presión positiva y la vía aérea parece obstruida. A ver, para los recién nacidos no vigorosos que presentan apneas, esfuerzo respiratorio ineficaz, nacidos con líquido meconial, no se recomienda la laringoscopía con y sin aspiración traqueal de rutina. Antes se utilizaba de forma rutinaria, ¿no? Pero la evidencia nos está diciendo que ya no se recomienda. Para los recién nacidos no vigorosos que nacieron con líquido meconial y que tienen evidencia de obstrucción de la vía respiratoria durante la ventilación a presión positiva, la intubación y la succión traqueal pueden ser beneficiosos, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre estos dos puntos. A manera de resumen, entonces, tenemos el cuadro completo de la primera parte con respecto a lo que son los pasos iniciales, ¿no? Y nos habíamos quedado entonces que después de las 3 preguntas que eran, nació a término, tiene buen tono, respira o llora. Si la respuesta era sí, pasaba con su madre para sus cuidados de rutina. Y si la respuesta era no, tendríamos que brindarle los pasos iniciales de la reanimación. ¿Cuáles eran? Proporcionar calor, secar y estimular, posicionar la vía aérea y succionar solo si fuese necesario. Si nuestro paciente, a pesar de todo lo que le hemos hecho, presenta apnea, boquea o la frecuencia cardíaca está menos de 100 latidos por minuto, está totalmente indicado iniciar lo que es la ventilación a presión positiva con un oxímetro de pulso o considerar un monitor cardíaco. Si la respuesta es no, pero tiene una respiración laboriosa, una cianosis persistente, se posiciona la vía oral, la vía aérea, se succione si fuera necesario, se coloque el oxímetro de pulso y se considera el uso de lo que es el CPAP. Entonces, ¿cómo voy a yo evaluar si la respuesta que he tenido a mis pasos iniciales, ¿no? Uno va a ser con las respiraciones y otro con la frecuencia cardíaca. Entonces, si mi recién nacido no respira, exhibe respiración entrecortado, voy a proceder directamente con la ventilación a presión positiva, ¿no? Y voy a evaluar la frecuencia cardíaca mientras ya
he iniciado la ventilación a presión positiva. La auscultación a lo largo del lado izquierdo del pecho es el método más exacto. Se estima la frecuencia contando el número de latidos en 6 segundos y inmediatamente se multiplica por 10. La mejor forma es usando un EKG y un oxímetro de pulso, aunque normalmente no lo tenemos a disposición en las salas de parto, pero es el mejor. Entonces, a manera de resumen y recomendaciones para el soporte vital del neonato en esta primera parte tan importante que son los pasos iniciales, debemos recordar que la reanimación del recién nacido requiere anticipación, preparación por parte de los proveedores que entrenan individualmente y en equipo, que la mayoría de los recién nacidos no requieren pinzamiento inmediato del cordón o resucitación y pueden ser evaluados, monitoreados durante el contacto de piel a piel con sus madres después del nacimiento, que la ventilación a presión positiva de los pulmones son la prioridad en los recién nacidos que necesitan apoyo después del nacimiento, que un aumento en la frecuencia cardíaca es el indicador más importante de una ventilación y respuesta efectiva en la intervención de reanimación. Entonces, eso es un pequeño resumen sobre lo que son los pasos iniciales de la reanimación y cómo debemos realizarlo. Muchísimas gracias.